Se acerca la Navidad y con ansias esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí fue como siempre nos las han contado. El nacimiento de Jesús nos lo cuentan como una película de Disney. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Realmente nació Jesús en un pesebre o realmente nació Jesús en una cueva? ¿Y los Reyes Magos? ¿Realmente fueron reyes y magos? Todas estas dudas nos las va a aclarar nuestro invitado de hoy, José Daniel Barriga, que dijo sí a la invitación que le hicimos a este programa. No somos famosos, pero sí importantes. Bienvenidos una vez más aquí a mi programa. No somos famosos, pero sí importantes. Un tema muy interesante y que me llama mucho la atención, que es el nacimiento del niño Dios. Y para eso invitamos a un experto en teólogo. Bueno, no sé si experto, pero tienes conocimientos bastantes de teología. Su nombre es José Barriga Miranda. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, aquí dispuesto a charlar un poco acerca del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Sí. Bueno, mira, yo siempre comienzo las entrevistas indagando un poco sobre el invitado, más o menos de qué nacionalidad eres, qué estás estudiando, dónde resides actualmente. Ya, bueno, yo soy de Perú, de Trujillo, que es la tercera ciudad más grande de Perú, que está en la costa norte del Perú. Es una ciudad de más de 1 millón de habitantes y estudié en la Universidad Nacional de Trujillo, que es la universidad pública de mi ciudad. Es una universidad que tiene ya más de 200 años. Estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero al mismo tiempo estudiaba teología. O sea, como estudié Derecho, pero luego hice un break para estudiar teología, luego regresé a terminar la carrera de Derecho y luego de eso, actualmente estoy estudiando la maestría en teología. Bueno, la carrera se llama Maestría en Divinidad, pero porque ese era el nombre antiguo que se utilizaba para los que estudiaban teología. Entonces, la maestría en divinidad en el Seminario Teológico Presbiteriano de Greenville, en Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Entonces, son 4 años, estoy en mi segundo año. Bien, ok. Y bueno, ¿y de dónde nació esa pasión por la teología? Yo desde niño he asistido a la iglesia. Yo asistía a la iglesia bautista con mi mamá. Y bueno, yo realmente siempre me interesó leer todo tipo de cosas, entre las cuales estaba la Biblia y otros libros relacionados a la religión, pero en realidad yo no tenía una pasión específica por la teología hasta que me uní a la iglesia presbiteriana. Eso fue cuando tenía 22 años y yo estaba estudiando en la universidad en esa época y yo no tenía ninguna intención de ser pastor ni de ser teólogo, yo quería ser abogado, pero entré al estudio de la teología y realmente me apasionó. O sea, era un mundo muy distinto, ¿no? En el cual a mí siempre me ha gustado también la filosofía, la literatura, la historia y la teología y el estudio de la Biblia, digamos, a un nivel un poco más profundo, combinaba un poco todas estas cosas, pero también le agregaba el tema de la trascendencia en que lo que estás estudiando es trascendente, porque en realidad en otras, todo lo que tú puedas estudiar es importante, pero, por ejemplo, en el caso específico del derecho, o sea, estás estudiando leyes que quizás de aquí a 10 años se van a derogar y, Okay. o sea, no son trascendentes en el tiempo.
por supuesto, son importantes, pero no son trascendentes en comparación a lo que estudias en teología. Muy Entonces, bien. eso me gustó mucho y por eso es que yo decidí empezar a estudiar teología. Ah, perfecto. Bien interesante. Bueno, José, el tema de, como bien sabes, el tema de este programa es el nacimiento del niño Dios. Siempre a Ujú, mí, como tú tienes muchísima curiosidad, has tenido muchísima curiosidad por la teología, siempre me ha llamado la atención, sobre todo a medida cuando iba creciendo, siempre me ha llamado la atención mucho esos comentarios que hacían sobre el nacimiento del niño Dios, que siempre me lo contaban como una película de Disney y ujú, siempre decían, siempre he sido como o fui un niño muy curioso, ¿no? Siempre decían no, que el niño Jesús nació en un establo al lado de la mula y el buey, y entonces siempre me salía la curiosidad como que, bueno, ¿y dónde estaba el doctor? ¿Y cómo lo ujú, alimentaban? ¿Y dónde estaban los pañales desechables? ¿Y cómo lo bañaban? Y, ujú, y esas cosas, ujú. ¿no? Y, esas cosas que siempre, como uno como niño, siempre le chirrean, siempre le caen ahí, ¿no? Pero, y siempre yo dije, mira, yo tengo que hacer un programa de esto porque no puede ser que nosotros vivamos con esa fantasía, porque realmente no es así. ¿Ves? Siempre me gusta como que ver la realidad del asunto. ¿Ves? Y yo creo que eso también es como una manera como de apreciar todo el esfuerzo de ese momento, de esa acción, que es el nacimiento de nuestro Dios. Entonces, comencemos por lo principal, pues cuando el ángel Gabriel se le visitó a María, se le presentó a María. ¿Nos podrías explicar un poquito de eso? Bien, entonces allí tenemos a María, que es una jovencita, según los estudios tendría entre 14 y 16 años, y María estaba desposada con José en ese momento. A ver, dentro de la cultura judía había dos etapas en el matrimonio. La primera era el compromiso. El compromiso era cuando el novio iba a la casa de la novia, de la familia de la novia, a pedir su mano. Entonces, Ujú. en ese momento, si el padre de la novia aceptaba, entraban a un compromiso de un año, en el cual durante ese año esta mujer estaba ya prometida, pero aún no vivían juntos. Eh, se, Perfecto. se, daba este plazo de un año para qué? Para que el futuro marido pueda construir o pueda, digamos, remodelar el ambiente donde vivía para que luego ya cuando esté casado la mujer pudiera ir a vivir allí, digamos, en mejores condiciones. Entonces, durante ese año, la mujer que ya estaba desposada, aunque no vivía junto con el esposo o con el prometido, mejor dicho, no podía tener otra pareja. O sea, ella estaba ya comprometida a este hombre y si esta mujer le era infiel, es como si fuera un adulterio. Y la condena para el adulterio en la ley judía era morir por apedreamiento. Entonces, cuando el ángel Gabriel se le presenta a María, María estaba ya desposada con José. Y luego cuando José la ve y pues se da cuenta que está embarazada, él no la denuncia, sino que él quiere dejarla, digamos, de manera secreta, sin decirle a nadie, no la denuncia para no perjudicarla, ¿no? Ok. Ya. Claro, yo tenía entendido, pues, de lo que yo estuve investigando, ciertamente lo de de ser desposarla o desposarla. Eh, sí tenía entendido era que, bueno, supuestamente, claro, José era carpintero, entonces él como que dijeron, bueno, sí, tú te vas a casar con María, pero él igualmente se seguía con sus labores de carpintero. Y cuando él regresa, encuentra a María embarazada. Entonces, él lo que Claro. sintió una preocupación porque dicen, claro, ahora van a pensar que yo la violé
o que María estuvo con otro hombre. Entonces fue Ujú. como que, como que él dice, Dios mío, ¿ahora en qué problema me he metido? Diría José, ¿en qué problema me he metido? Entonces resulta Ujú. que ellos supuestamente fueron a los sacerdotes, a los mayores, donde ellos le practicaron como algo como una prueba de a ver si estaban diciendo la verdad, que era que tomaban algo, un líquido, y le dieron 7 vueltas al templo, y si superaban las 7 vueltas, eran que estaban diciendo la verdad. Eso fue lo que pude investigar. No sé si será cierto o falso. Bien, eso yo en realidad te diría que no podría decir categóricamente que es falso, pero todo ese relato no está en los evangelios canónicos, en los evangelios que están en la Biblia. A Ok, ver, en la Biblia hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De estos 4 evangelios, en 2 evangelios se relatan los hechos relacionados al nacimiento de Cristo, en Mateo y en Lucas. En Marcos y en Juan no se relata nada en relación al nacimiento de Cristo. ok. Juan tiene un enfoque más espiritual, porque es el último evangelio y nos habla acerca del Logos encarnado. Es un enfoque más apelando a hacer entender de que este Cristo no solo era el hijo de David prometido, el Mesías prometido al pueblo judío, sino también era el Logos del cual se hablaba en la filosofía griega, que se había encarnado. Entonces, en Marcos empieza el Evangelio directamente con el ministerio de Juan el Bautista y luego con el ministerio de Cristo. No hay referencias al nacimiento. Las referencias son en Mateo y en Lucas. Y ni en Mateo ni en Lucas se hace referencia a lo que tú indicas. Ahora, lo que estas historias acerca de que se presentaron delante del sacerdote y todo esto está en los evangelios apócrifos. Hay Exacto. 2 evangelios apócrifos que hablan de esto. Uno se llama el protoevangelio de Santiago y el otro se llama el pseudo evangelio de Mateo, que son documentos del siglo II y que la iglesia nunca los ha considerado inspirados. ¿Por qué? Porque son relatos eh, que lindan ya en lo fantástico en algunos casos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay hechos sobrenaturales, empezando desde la concepción virginal de Cristo, pero no hay cosas que pues parecen ya de fantasía, como por ejemplo en uno de estos evangelios dice que Jesús cuando era niño cogía, modelaba unos pajaritos y luego estos pajaritos cobraban vida, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que ya parecen película de Disney no están en los evangelios canónicos. Entonces, lo que hay en los evangelios canónicos es el relato del nacimiento de Cristo que fue en Belén y fue en un lugar en el cual habían animales también junto con las personas. ¿Por qué? Porque en esa época las personas no tenían, digamos, al menos la mayoría de las personas del pueblo, las personas que no eran ricas, no tenían un espacio aparte para los animales. En las casas había un espacio grande en la primera planta, digamos, donde vivían tanto las personas como los animales juntos, claro, en espacios separados, pero todos dentro de un mismo espacio grande. Y por eso es que había un pesebre allí, y donde comían los animales. El pesebre estaba pues junto a una de las paredes de este espacio, y parece que era el único lugar donde se podría haber recostado nuestro Salvador cuando él nace, ¿no? Entonces, no, no es de que... Hay algunos que dicen de que, por ejemplo, en el propio Evangelio de Santiago también dice de que estaban todavía viajando y que luego fueron a una cueva porque ya María sintió los dolores del parto y fueron a una cueva y en la cueva es la que nace Cristo y que luego viene José busca una partera, viene la partera y luego esta partera busca a otra partera
y todo eso. Exacto. Pero todo eso está dentro del protoevangelio de Santiago. Eso no es un relato canónico y por lo tanto nosotros no lo consideramos inspirado Ya. y por lo tanto no tenemos por qué creerlo. Sí, sí, eso, lo que dijiste tú, los evangelios Apócrifos, apoteósicos, ¿no? Eso, ajá. apócrifo. Sí, hay partes como que yo veía y yo decía, yo decía, Dios mío, perdóname si estoy pecando, ¿no? Pero me parece como Harry Potter. Hay partes que me Ujú. parecían como Harry Potter y también como que querían poner a Jesús como mágico, como un mago, algo así, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, pero esto me parece a mí un poquito como que ciencia Claro, ficción, no sé. ya es demasiado fantástico, ¿no? Entonces, por eso es que la iglesia nunca los ha considerado sagrados, nunca los ha considerado inspirados, Mm, porque ya los relatos son muy fantásticos. ok, vale, pero entonces, tú sabes, ok, entonces el ángel Gabriel se le anuncia a María, José no quiere denunciarla, lo mantienen en secreto, y ellos no estaban en Belén en ese entonces, ¿verdad? Cuando María estaba en estado. Mm, No, José vivía en Nazaret. Exacto. Nazaret es un pueblo montañoso en Galilea, que es una región que está al norte. Y luego ellos, según el relato de Lucas, en el tiempo de César Augusto hubo un censo en el cual la idea era censar a toda la población del imperio para de esa manera poder cobrar los impuestos y el gobernador de Siria se llamaba Quirino y entonces ellos, este gobernador dijo que cada persona tenía que pasar el censo en su lugar de origen y entonces el lugar de origen era Belén, que es una aldea que queda cerca de Jerusalén, eso es en Judea, en el sur. Entonces ellos tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén para poder pasar el censo. Entonces, en Belén es que nace Jesucristo. Esto está relacionado con una profecía que está en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, donde se indica que el Mesías nacería en Belén. Vale, ahora, la gran duda que tenemos, que mucha gente y yo, ¿es verdad que Jesús nació en diciembre o nació en otro mes? Bueno, ante esto no podemos decir exactamente quizás el día exacto en que nació, pero desde los primeros siglos de la iglesia ha habido testimonios acerca de que nació en diciembre. Por ejemplo, en el año 204, Hipólito de Roma, que fue un escritor cristiano, dice, fue 8 días antes de las calendas de enero, en el cuarto día, es decir, el miércoles, mientras que Augusto estaba en su 42º año de reinado. Ahora, las calendas de enero significa el primer día del mes, es decir, el primer día de enero. Y 8 días antes del 1 de enero es el 25 de diciembre. Entonces, ya Hipólito de Roma en el año 204 decía de que Cristo nació el 25 de diciembre. Ahora, en la palabra de Dios, en la Biblia, no hay ninguna referencia explícita al momento en el que nace, a la fecha en la que nace. ¿Por qué? Porque en realidad los cumpleaños no eran un gran acontecimiento en la cultura judía. Porque algunos dicen, pero ¿por qué si el nacimiento de nuestro Salvador es un hecho tan importante, por qué en la Biblia no dice, y por si acaso nació el día tal? Porque Ujú. en realidad en la cultura judía de esa época, el nacimiento no era, el día del nacimiento, celebrar el día del nacimiento, no era algo tan importante. Sí lo era en la cultura greco-romana. Por eso es que cuando la iglesia se expande, es que empieza a haber interés por saber cuál sería el día para poder celebrar ese día. Ahora, ¿y cómo ellos sacaron el día? Ellos dedujeron en base a algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, en base a la profecía
que se le da a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Recordemos de que Juan el Bautista es 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo, porque cuando María va a visitar a Elizabeth, su prima, esta ya tenía 6 meses de gestación. Entonces, ¿qué pasa? Se puede determinar en qué momento el ángel se le aparece a Zacarías para indicarle que su esposa, que era estéril, Elizabeth, iba a dar a luz, iba a concebir. Entonces, en base a estos cálculos, se da la fecha aproximada de entre fines de diciembre y mediados de enero. Eso es según los cálculos que se hacen en base al servicio que hacía Zacarías en el templo. Porque el nacimiento de Jesús habría ocurrido 15 meses después de que el servicio de Zacarías en el templo había terminado. Entonces, los sacerdotes servían en el templo 2 veces al año. Ahora, tú tenías que elegir, no sabemos en cuál de los dos momentos sirvió Zacarías cuando se le dio este anuncio. Entonces, eligiendo uno de ellos, nos da este cómputo de 15 meses y ubica el nacimiento de Cristo entre finales de diciembre y mediados de enero. Hipólito de Roma, como comenté, habla del 25 de diciembre. En el año 386, Crisóstomo predica un sermón en el 20 de diciembre, en el cual él indica que el día del nacimiento de Cristo en la carne va a llegar en 5 días, con lo cual confirma la fecha del 25 de diciembre. En el 408, Agustín escribe, de acuerdo a la tradición, él nació el 25 de diciembre. Eso está en su libro La Trinidad, de Trinitate. Entonces, todos estos testimonios antiguos del siglo II, siglo III, siglo IV, indican de que Cristo nació en diciembre, el 25 de diciembre. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque a veces hay muchas leyendas, ¿no? De que esta fecha fue inventada por Constantino y todas esas tonterías que a veces escuchamos, ¿no? Desinformación. Pero ya en el año 204, es decir, más de 100 años antes de que Constantino tomara el poder en Roma, antes de que Constantino siquiera naciera, ya se hablaba de que Cristo habría nacido el 25 de diciembre. Entonces, esto no tiene nada que ver con Constantino, ni tampoco con que la iglesia haya surgido de manera, haya, digamos, salido de la ilegalidad y luego pase a ser reconocida y aceptada por el Estado. No, no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, porque también se decía era que no, que es que en el mes de diciembre, en esa época había mucho frío y era imposible que una persona naciera en el desierto, porque también decían que era que había nacido en un establo en el desierto, y entonces por eso que nació, En una cueva, claro, que se usaba como establo. ajá, y entonces que para eso que Jesús nació entre los meses de marzo y abril, decían eso. Claro, eso también, por ejemplo, lo de la cueva que se usaba como establo, justamente está en el protoevangelio de Santiago. Esa es la próxima Entonces, pregunta que te iba a hacer. Eso es lo que sí, sí, la sí. próxima pregunta que te iba a hacer, sí. Ujú. Que si Jesús nació en un establo o nació en una cueva. No, en realidad, lo más probable, según los académicos actuales, es que no nació en ningún establo, entendiendo establo como un lugar específico para que los animales vivan allí. Según los académicos actuales, lo más probable es que Jesús nació en una casa y que en las casas, la mayoría de la gente judía tiene animales en sus casas. Lo que pasa es que, claro, desde una concepción siglo XXI, europea, norteamericana, tú no tienes gallinas conviviendo contigo en tu casa, no tienes burros en tu casa. Pero en el siglo I, en Palestina, es otro mundo. Y, Claro.
y la mayoría de la gente en sus casas, que no eran casas grandes, ellos tenían básicamente dos plantas. En la primera planta, que era la más espaciosa, allí vivía la gente, las personas, y también vivían sus animales. Y a veces tenían un espacio para invitados en la segunda planta, pero que era pequeño. Entonces, los académicos dicen de que cuando en Lucas 2:7 dice, y no había espacio suficiente o no había lugar para ellos en el alojamiento, lo que podría entenderse es que ellos estaban en el alojamiento que se les había dado, pero que no era un espacio suficiente como para que María pudiera dar a luz. Ya. Entonces ellos tuvieron que ir al espacio grande donde estaban los animales y los demás miembros de la familia, y allí en ese espacio más amplio, María pudo dar a luz. Ya. Eso Entonces se puede... es lo que, eso es lo que Dale, los continúa, continúa. académicos actuales piensan que es más probable que haya ocurrido, y no que, como dice el protoevangelio de Santiago, de que todavía estaban, digamos, de camino, todavía no habían llegado a Belén, y como María sintió los dolores de parto, tuvieron que ir a una cueva, y en esa cueva nació Cristo. Eh, no, eso no es tan verosímil, digamos. Ya. Entonces se podría decir que las casas eran sumamente pequeñas para... Eran pequeñas, claro, eran pequeñas. eran- Entonces, por eso es de que no había un espacio específico para los animales. Solamente, claro, la gente que tenía dinero, ellos sí, pues tenían graneros y tenían establos aparte. Pero la gran mayoría de la gente que tenía animales, el animal vivía junto con las personas. Ya. Y entonces, pero entonces en el nacimiento de Jesús, sí habían personas allí. Probablemente, no, eso la palabra no lo dice. No dice si las personas siguieron allí o de repente para darle privacidad a María salieron, eso no se sabe. La palabra de Ya. Dios no lo dice. No Pero sí, dice entonces, si hubieron más personas. ya, pero entonces otra gran duda. Entonces, ¿quién estuvo en el momento del parto? ¿Fue un José, milagro o estuvo alguien, o fue un médico, una partera? la palabra de Dios no lo dice. No lo dice. Solo podemos deducir que José estuvo allí y no sabemos si alguien más estuvo allí. Específicamente, la palabra no lo dice. Ya, sí, porque Es probable que si había una mujer allí en esa casa, ella también haya asistido en el parto, pero es simplemente una deducción nada más. ya. Sí, porque en los otros evangelios lo que tú dices, los apócrifos, eso, ellos dicen que, o sea, lo que estabas comentando al principio, que José fue a buscar una Va a buscar partera y se una consiguió, partera. ujú, y se Ujú. consiguió con Salomé, ¿no? Con Salome o Salomé, una de las dos. Y bueno, y cuando ya llegaron, No, ya el niño había no, se nacido. encontró con una partera que no dice el nombre, y luego la partera, cuando ve el nacimiento de Cristo de una manera milagrosa, va y se encuentra con otra partera que se llama Salomé, Ok, y exactamente. y le comenta, oye, una virgen ha dado a luz, y Salomé le dice, eso es imposible. Y Ujú. entonces ella va y Salomé, digamos, inspecciona a María y para confirmar si María era virgen o no. Claro, obviamente ahí vemos también ya que está entrando en la iglesia esta idea de la virginidad perpetua de María, que es una idea que tampoco se podría afirmar categóricamente desde la Biblia. Entonces, podría decir yo que este protoevangelio de Santiago busca elevar la figura de María y busca defender ya su virginidad perpetua. Lo cual, Ya, si hablamos, digamos, físicamente hablando, es imposible, ¿no? O sea, es imposible que ella haya sido virgen en el sentido de que, obviamente, al nacer nuestro Salvador, este, su virginidad física
dejó de existir. Ujú. Ahora, si ella, luego de haber tenido a nuestro Señor, ella tuvo relaciones después con José y tuvo más hijos, eso es debatible. Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Ujú. ¿Por Correcto. qué? Porque cuando se habla de los hermanos y hermanas de Jesús, los católicos romanos dicen que hermano y hermana también se puede referir a parientes. Es, pero no, ese argumento no es un argumento tan válido, porque hay otra palabra específica, por ejemplo, para referirse a primos, pero allí se utiliza hermanos y hermanas. Ahora, la propuesta de la Iglesia de Oriente, que está basada nuevamente en el protoevangelio de Santiago, es de que estos hermanos y hermanas eran hijos de José de un primer matrimonio, y que Correcto. José, cuando se desposa con María, era viudo. Eso tiene un poco más de verosimilitud, pero digamos, la lectura más simple y más natural es que eran hermanos y hermanas de Jesús, hijos de María. Pero no, como la palabra tampoco dice específicamente, y María tuvo más hijos, como no hay una frase de ese tipo, entonces siempre va a quedar, digamos, al debate. Sí. Uh-huh. Se había dicho que José no era contemporáneo con María, que José era una persona ya de edad, pues, Claro. que... En el caso que él era viudo, ella por lo menos tendría 50 años o más. Ujú. Entonces ella tenía sus hijos y la idea, según nuevamente el propio Evangelio de Santiago, era que, ¿cuál es la historia de María? María, a su vez, también nace de manera milagrosa. Por los padres de María son Joaquín y Ana. Ujú. Nace de manera milagrosa y ellos la dedican al Señor, así como se dedicó, por ejemplo, a Samuel en el Antiguo Testamento. Entonces, desde los 3 años, María está en el templo, es educada en el templo. Pero ¿qué pasa? Cuando María llega a los 12 años, le dicen, ya no puede ya seguir en el templo. ¿Por qué? Porque ella ya va a empezar pues a menstruar. Entonces, dentro del contexto judío, en el templo mismo no podía haber nada impuro. Ok. Y la sangre menstrual era considerado algo impuro. Entonces, Ok. por eso ella tenía que salir ya del templo. Y entonces tenía que pasar bajo el cuidado de alguien, porque en esa época toda mujer tenía que estar bajo el cuidado de un varón, que podría ser su padre, o podría ser su marido, o podría ser un hermano mayor. Pero toda mujer tenía que estar bajo el amparo de un varón. Entonces, allí por eso los sacerdotes dijeron, vamos a buscar a un varón viudo, ¿no? Que pudiera hacerse cargo de esta jovencita. Y entonces, según el protoevangelio de Santiago, dice que hubieron varios allí, echaron suertes y la suerte cayó sobre José. Y por eso José ya la desposa. Esa es la historia del protoevangelio de Santiago, que yo no estoy afirmando que es verídica, Ya. pero eso es lo que el protoevangelio de Santiago indica. Sí, exactamente. Sí, de hecho hasta que supuestamente se conoce un hijo de José, creo que se llamaba Simeone, si no me equivoco. Hay varios hermanos de Jesús, por ejemplo, el más famoso se llama Santiago, y que fue, digamos, el líder de la iglesia en Jerusalén, y que fue el que presidió el llamado Concilio de Jerusalén y que está en Hechos 15 relatado. Okay. Ahora, el término es claro, hermano. Ahora, si hermano se refiere a que era hermano, hijo de José de un primer matrimonio, o era hermano de padre y madre, de José y María, eso la Biblia no lo especifica. Pero la Biblia claramente dice que eran hermanos, utiliza el término hermanos. Así que es la explicación católica romana de que no eran primos, es una explicación débil realmente.
Ya. Vale. Bueno, vamos a volver un momento a lo del nacimiento al momento del nacimiento, que Ujú. ya se supone o ya se sabe que estaban en un sitio donde tienen que, es la única manera de estar, que estaban en una casa, pero en donde están los animales, porque era un sitio más grande, pues era un sitio donde, el más desocupado, vamos a decirlo así. Entonces, claro, Ujú. entonces se podría decir que cuando dicen, no, que la mula y el buey fueron los que vieron al niño nacer, es como que para armonizar o para poner bonito Ujú. los cantos Claro. y Esto esto de la mula y el buey está basado en el pseudo evangelio de Mateo. ¿Y por qué el pseudo evangelio de Mateo habla de la mula y el buey? Porque aquí hay una referencia al capítulo 1 del profeta Isaías, en el versículo 3 que dice, el buey conoce a su maestro, o perdón, a su amo. El buey conoce a su amo y el burro el pesebre de su dueño, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Entonces, la idea es de que el profeta Isaías decía de que incluso el buey y el burro conocen mejor que el pueblo de Israel quién es su Señor. Ok. Entonces, utilizan al buey y al burro como simbolismo de que ellos están allí junto al Salvador y que ahora el pueblo de Israel debería reconocer quién es su Señor, que sería en este caso Jesucristo. Ya. Ah, perfecto. Pero si es verdad entonces que también hubo pastores que fueron, cuando nació Jesús, fueron al lugar donde nació. Sí, eso es verdad. Ahora, no se sabe cuándo, ¿no? Porque la palabra no dice que exactamente fue el mismo día, Ujú. pero sí es verdad que hubieron pastores a las afueras de Belén que estaban cuidando a las ovejas, porque los pastores eran más necesarios de noche para evitar los ladrones y los depredadores. Ahora, sobre el argumento de que no era posible de que hayan pastores pastoreando de noche en el invierno a campo abierto, eso es nuevamente es algo que es una suposición que la misma persona que viajan al Medio Oriente se dan cuenta que no es correcto. Porque, por ejemplo, el autor William Hendrickson, que es un autor de libros de estudio del Nuevo Testamento, cita una carta fechada el 16 de enero del 67, que es recibida de otro académico llamado Harry Mulder, cuando este hombre cuenta de que cuando estaba pasando por un campo de pastores en Belén, justo antes de Navidad, él dice, justo cerca a nosotros, unos cuantos rebaños de ovejas estaban siendo eh, pastoreados. Por lo tanto, y eso fue en la noche previa al día de Navidad. Por lo tanto, no es imposible que nuestro Señor Jesús haya nacido en diciembre, porque uno de los argumentos Ya. para decir que Jesús no nació en diciembre era de que los pastores no podían estar a campo abierto de noche en el invierno. Pero es que nuevamente, estamos hablando del Medio Oriente, es otra cultura y era otro tiempo. Si incluso ahora están a campo abierto de noche en invierno, 2000 años antes con mayor razón. Ya, claro. Y no, y que es otro clima también. No es tan agresivo. No es, claro, no es un invierno tan inclemente como en el norte de Europa, ¿no? O sea, no son temperaturas de 10 o 15 bajo cero, tampoco. O sea, es un invierno fuerte, pero no tan incremente. Ya, exacto. Y la parte de los Reyes Magos, ¿es verdad? ¿Es verdad eso? Los Reyes Magos. Ya, eh, en cuanto al término mago, en realidad sería mejor decir los sabios, ¿no? ok. Ellos eran astrólogos, pero cuando hablamos de astrólogos no estamos refiriendo a la gente pues que busca el futuro, leer el futuro, ese tipo de cosas, no. Astrólogo básicamente viene a ser alguien
que busca interpretar, ¿no? Todo lo que está en el cielo, ¿no? Entonces, estos hombres vieron en el oriente, vieron una estrella y algunos piensan que esa estrella pudo haber sido un cometa, pudo haber sido una supernova, eh, entonces, o pudo haber sido una conjunción de planetas, pero lo más probable es que haya sido un cometa. Y entonces es que este cometa los guió, ¿no? Primero los guió a Judea y ya luego los guía exactamente a la casa donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente ahí hay un simbolismo, ¿no? El simbolismo es de que la gente de otras naciones viene a adorar a Jesús, indicando que Jesús no solamente es el Mesías, es el libertador, es el rey de los judíos, sino que es el rey de todos, de todo el mundo. Y que los sabios de otras naciones vengan a adorarle, también era una manera de decirle a los judíos incrédulos, incluso los sabios de otras naciones reconocen que Jesús es el rey y ustedes no lo quieren reconocer. Exacto. Pero sí, sí es sí es verdad lo típico de que le llevaron mirra, le llevaron oro, le llevaron aceite. Sí, oro, incienso y mirra. Sí. Ya que estoy un poquito con gripe. Ah, Uh-huh. y Y obviamente, oro, porque ahí hay un simbolismo también. ¿Por qué oro? ¿Por qué? Por rey. Incienso, ok. que está usualmente relacionado con las actividades sacerdotales, con lo cual indica que era un sacerdote. Ujú. Y mirra es interesante porque la mirra usualmente se utilizaba en los servicios fúnebres. Mm, Entonces, ¿cómo le traen mirra a un recién nacido? Entonces ahí también hay un simbolismo, ¿no? De que su muerte, su futura muerte, iba a tener un significado grande para la humanidad. ok, ok. Pero entonces, pero cómo ellos saben que nació el Salvador? O sea, obviamente eran astrólogos, pero cómo ellos dicen, mira, se acerca la hora de que van a ser el Salvador. O sea, no sé, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? Claro, o sea, lo que la palabra dice simplemente es que ellos vieron a esta estrella, que, bueno, según los estudiosos sería lo más probable un cometa, vieron a este cometa y ellos entendieron que algo grande iba a ocurrir, ¿no? Que este cometa estaba presagiando que algo grande iba a ocurrir, que un rey iba a nacer. Entonces, ellos empezaron a seguir al cometa y hasta que el cometa, pues, le llevó justamente hasta la casa donde estaba nuestro Salvador. Ahora, obviamente hay académicos críticos que indican que esta historia no es del todo verídica y que simplemente es un simbolismo, ¿no? Pero nosotros, los creyentes, eh, creemos por fe que sí, que es una historia verídica. Ahora, los detalles, la palabra no los representa. O sea, hay muchas cosas en los evangelios que no hay detalle. ¿Por qué? Porque como dice el Evangelio de Juan al final, las cosas que se escriben en los evangelios es para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, y que para que pongamos nuestra fe en Él. No es, los evangelios no buscan ser un relato biográfico detallado de Cristo. Y por eso es que hay muchas cosas que quedan en el aire, digamos. Y justamente estos evangelios apócrifos lo que buscaban era rellenar esos huecos. Y por eso es que ellos hablan con más detalle acerca de algunos aspectos de la infancia de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. Pero justamente lo hablan de una manera muy fantasiosa, ¿no? O sea, el objetivo de los evangelios es simplemente decir que el Mesías ha llegado,
el Mesías es Cristo, el Mesías prometido por los profetas a Israel es Cristo, y si tú pones tu fe en Cristo, entonces vas a alcanzar salvación. Ese es básicamente el mensaje. Y obviamente hay algunos datos biográficos lo suficientes como para adentrarte en la historia. Pero no buscan, los evangelios, no buscan ser una biografía detallada de Jesucristo. Perfecto. Entonces cuando a ti se te acerca una persona y que empiezan a hablar de este tema y lo ven como una historia de ficción, ¿qué les diría? O por lo menos las personas que nos están viendo ahorita y dicen, no, esto es algo de ficción, yo sí no creo nada de lo que están diciendo. ¿Qué les dirías en ese momento? ¿Qué les diría a aquellos que dicen que todo esto es una historia de ficción? Bueno, lo que yo les diría es de que es totalmente racional creer esto. No hay más pruebas, por ejemplo, de la autenticidad de los evangelios en cuanto a las copias que tenemos, la cantidad de copias y la antigüedad de las copias que tenemos de los evangelios que de otros documentos históricos. Entonces, si nosotros creemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que Julio César existió, aun cuando nosotros mismos no lo hemos podido verificar, entonces también nosotros tenemos pruebas muy tempranas de los evangelios, de que los evangelios son genuinos y que por lo tanto las historias que cuentan los evangelios son genuinas. Por supuesto, nosotros no podemos verificar por nuestra propia cuenta todos los relatos, al igual como tampoco podemos verificar los relatos históricos que nosotros leemos en nuestros libros de texto de historia. También podríamos decir en ese caso que todo lo que nos enseñan los libros de texto de historia es ficción. Pero sin embargo, nosotros creemos que es racional creerlo, uno, y creemos que aquellos que dicen que es una historia de ficción, ellos deberían probar categóricamente y sin lugar a dudas que es una historia de ficción y que no es real. Los que tienen la carga de la prueba son ellos, no nosotros. Nosotros simplemente afirmamos de que es racional creer en esto, es verosímil y que hay muchas profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo, que han tenido cumplimiento en Cristo y han tenido cumplimiento en otros hechos históricos y que se ha probado de que son escritos antes de que estos hechos ocurrieran. Entonces, todo esto nos lleva a afirmar la veracidad de las escrituras. Ahora, como cristianos, creemos que en última instancia, el que va a confirmar que lo que las escrituras dicen es verdad y no es ficción, es el Espíritu Santo. En última instancia es el Espíritu Santo el que te va a convencer si esto es verdad o no. Nosotros no te vamos a poder convencer que es verdad. Nosotros simplemente vamos a exponerte y decir, esto es lo que nosotros creemos que es racional creerlo, no creemos de que la palabra de Dios es verdad y tenemos argumentos para decir que es verdad, pero de allí a que tú puedas estar 100% seguro que es verdad, eso solamente el Espíritu Santo lo va a confirmar. Así es. Y bueno, yo por lo menos ya la última pregunta que tendría. Tú como estudiante de teología, ¿piensas que hay aún más cosas por descubrir? No solamente del nacimiento de Jesucristo, pero sí de todo de toda su historia. Bueno, por supuesto, yo creo que mientras haya más descubrimientos arqueológicos, por ejemplo, se pueden ir descubriendo más cosas o se pueden ir confirmando cosas. Por ejemplo, en cuanto a algunos relatos del Antiguo Testamento, algunas personas eran muy escépticas y decían, por ejemplo, cosas como que el rey David era una ficción también, que el rey David no existió. Sin embargo, ahora ya se han descubierto algunos restos
que confirman que sí, efectivamente, existió un rey en ese territorio llamado David. Ahora, obviamente, nuevamente, si los relatos son exactamente tal cual ocurrieron o no, es imposible verificarlo, al igual que es imposible verificar, por ejemplo, relatos que ocurrieron hace 2000 o 3000 años en Hispania o en el territorio que ahora es Perú. Es imposible verificar. Lo único que nosotros podemos entender es de que estos relatos han sido transmitidos de manera muy fidedigna de generación a generación y de que hay racionalidad para creer en ellos y de que en última instancia es el Espíritu Santo el que te va a confirmar si son verdad o no, porque es el mismo Espíritu el que guió a los profetas y a los autores sagrados a escribirlos. Um, pero nosotros lo que podemos hacer, la arqueología ha ayudado mucho en confirmar algunos relatos del Antiguo Testamento que los escépticos ponían en duda. Y, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto, que fue un descubrimiento en 1945 aproximadamente, fueron importantes porque el Antiguo Testamento estaba basado en el texto, o está basado hasta ahora, en el texto masorético, es decir, en un texto que habían hecho unos sabios judíos durante la Edad Media. Y siempre había la pregunta, ¿y cómo sabemos si ese texto de la Edad Media es un texto fidedigno? Porque han pasado, digamos, 2000 años o 1500 años desde que se realizaron los hechos allí descritos y donde por primera vez escribieron estas cosas. Y entonces, ¿cómo sabemos si esos manuscritos son fidedignos o han sido modificados con el tiempo? Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, lo increíble fue que no, por supuesto, no al 100%, pero la similitud entre estos rollos que databan justamente de la época de Cristo, es decir, de hace 2000 años, estos rollos, si lo comparabas con los manuscritos de los masoretas, la similitud era asombrosa. Había mucha mayor similitud de la que se esperaba, con lo cual se comprueba de que los escribas y aquellos que han ido de generación a generación transcribiendo las escrituras lo han hecho de una manera muy cuidadosa. Ya, wow. Sí, es que es bastante, mientras uno va más indagando, va descubriendo más cosas y más dudas le salen o más incógnitas y por qué esto, por qué aquello, pero por qué esto, y comparas y sigues comparando y yo, ah, sí es cierto, sí, me acuerdo cuando dijeron esto aquí, entonces es como un rompecabezas, todo Claro. todo lo que se menciona. Bueno, de verdad, bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. Las personas que están conectadas, me imagino, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te sentiste? Bien, estamos aquí siempre para apoyar y para despejar algunas dudas. Yo también tengo mi canal en YouTube, Ujú. que es José Daniel Barriga. Allí yo comento algunas cosas, básicamente de teología, de doctrina, así que si quieren, por ejemplo, saber en qué creen los presbiterianos, si quieren saber, por ejemplo, algunos temas, pueden entrar a mi canal y buscar algunos videos al respecto. Por ejemplo, cómo la Iglesia Católica, hay un video en que hago una diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Católica Romana actual y cómo ha sido su evolución histórica y por qué la Iglesia Católica Romana actual difiere de la Iglesia Católica antigua, de la cual venimos todos, ¿no? Todos los cristianos. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me gustan, o sea, yo lo hago porque quiero que la gente entienda un poco más y porque lamentablemente hay mucha desinformación en la Internet, tanto de parte de no cristianos como también de cristianos. O sea, hay muchos cristianos que lamentablemente hablan cosas que no tienen ningún sentido. Sí, Y, ahora sin pruebas y también. O sea, simplemente porque se sí, lo dijeron y lo confirman así, pero no buscan, no indagan, no sí, investigan.
y por eso ¿no? se crean todas estas dudas. Y así es. Y lamentablemente ese tipo de cosas, cuando escuchas cristianos que hablan cosas que no tienen sentido o que interpretan la Biblia de una manera muy antojadiza, eso justamente le da, por decirlo así, le da de comer a los escépticos, a los incrédulos, Ujú. porque ellos van a decir, miren, tal persona está diciendo esto, ¿no? O, y por eso es de que mi objetivo es hacer pues que la gente trate de entender qué es lo que nosotros creemos como cristianos y por supuesto, al final tú puedes decir, no, todo esto es ficción, pero nuevamente la carga de la prueba está en ti. O sea, tú tienes que demostrar categóricamente que es ficción. Exactamente. Sí. Y no, y que bueno, también la sociedad hoy en día está como Santo Tomás. Cuando Jesucristo le dijo a Santo Tomás, bendito sea el que cree en mí, el que cree en mí no me ve. Entonces la sociedad es como Ujú, Santo Tomás, ver para creer. ujú. Entonces, esa es una de las cosas también que me motivó a hacer el live, para que la Pero gente hay pueda. cosas que es imposible, hay cosas que no necesitas. Si tú dijeras, si tú fueras consistente y dijeras que tú solamente crees en lo que ves, entonces, por poner un ejemplo, ¿cómo sabes? eh, no sé si tú estás casado o tienes una pareja, pero ¿cómo sabes que tu pareja no te es infiel? Ah, bueno. Qué buena pregunta. Buena ¿Cómo pregunta, sabes? Entonces, si tú solamente crees en lo que ves, no puedes asegurar que tu pareja no te es infiel. claro. Yo creía que me ibas a Entonces, salir con algo ¿cómo tú sabes que el viento no, existe si no lo ves? Algo así, pero no, algo tan claro como eso. O sea, viviríamos en una constante incertidumbre de todo. ya, claro. Si solamente creemos en lo que podemos ver, viviríamos en una constante incertidumbre de todo, en una constante sospecha de todo. Y hay hay un filósofo que se llama Alvin Plantinga que habla de que que hay cosas que se llaman creencias básicas, en las cuales nosotros tenemos garantía de creer. Y, por ejemplo, una de ellas es creer en un ser supremo, que, que es Dios, ¿no? Hay creencias básicas. O sea, hay cosas en que sí, pues necesitas verificar para poder creer, pero hay creencias básicas en que no necesitas verificación para poder creer y decir que es racional creer en estas cosas. Ok. Entonces, porque si tú vas a poder, si tú te vas a poner en el plan de decir, yo solamente creo en lo que veo, entonces, ¿cómo sabes, o por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabes que existe tal tal lugar? De repente, ese lugar simplemente es una ficción. De repente ha sido inventado por un grupo de gente. ¿Cómo sabes que tú? Entonces, y así, hay muchos hechos en la historia que tú podrías decir, no, eso es ficción. O bueno, yo no puedo saber, o sea, si esto existió o no existió. Hay muchas cosas y es interesante que el hombre moderno, el hombre y la mujer moderna, muchas veces dicen, nosotros no, ya no somos religiosos, pero sin embargo, cada vez hay más prácticas espirituales que son más irracionales que la fe cristiana. Por ejemplo, esta gente que habla del karma, esta gente que habla, o los que creen en el horóscopo, o los que creen en ciertas cosas que realmente, si tú las analizas racionalmente, creer en esas cosas es más irracional que creer en los relatos bíblicos. Exacto. Sí, Ahora, ¿por qué la gente prefiere creer en esas cosas? Porque si tú crees que los relatos bíblicos son verdaderos, entonces tú lo que tienes que hacer es seguir a Cristo, y seguir a Cristo implica un compromiso moral. Y la gente lo que justamente quiere evitar es ese compromiso moral. Entonces, por eso prefieren creer en otras cosas que son más irracionales, pero que no le exigen un compromiso. así
es verdad, muy lógico lo que estás diciendo. Una pregunta, ¿es verdad que Jesucristo lo circuncisaron? Claro, él Sí, fue ¿verdad? circuncidado como todos los judíos al octavo día de nacer. Ya, ya, sí, yo también leí eso y yo me impresioné, yo dije, ¡ah! Y yo, bueno, pues les lo voy a preguntar a José, pues bueno, es verdad, tiene lógica porque él nació en las Sí, culturas. todos los varones tenían que ser circuncidados al octavo día. Y Cristo era parte del pueblo judío y por lo tanto tenía que ser circuncidado también. Ya, sí. Tú sabes que también quería tocar el tema de el Día de los Inocentes, que por qué se celebra el Día de los Inocentes, que fue porque Herodes mandó Por Herodes, a... Sí, mandó a pero bueno, matar. el tiempo se nos está acabando, pero si tienes si nos Claro. puedes resumir un poquitico. Sí, básicamente, cuando Herodes indica de que todos los niños menores de 2 años en Belén y alrededores sean muertos, porque él consulta de dónde estos sabios del oriente han dicho que ha nacido un rey. Ujú. Y entonces él consulta con sus asesores y les dice, ¿dónde está profetizado, dónde debería haber nacido este rey? Y entonces ellos le dicen en Belén, porque está profetizado en el libro de Miqueas de que el Mesías venidero nacería en Belén. Y entonces él decide, él dice, como él no sabía exactamente la fecha en que supuestamente había nacido el Mesías, él dice, ya, todos los niños, todos los niños menores de 2 años que hayan nacido y que estén en Belén y alrededores deben morir, para que de Dios. esa manera también eh, Para que no el se Mesías, pierdan por nada. porque él sabía pues que el Mesías iba a ser, estaba profetizado que iba a ser el rey, cosa que fue una mala interpretación, porque el reinado del Mesías en ese momento era un reinado espiritual, no era un reinado terrenal, pero Ah, Herodes pensaba que era un reinado terrenal y que le iba pues a serruchar el piso, ¿no? Entonces Herodes por eso es de que quería acabar con el competidor antes de que crezca. ay, madre. Lo que hace la Y por ignorancia, ¿verdad? eso y por eso es de que la familia sagrada, José, María y Jesús, tuvieron que huir a Egipto para escapar de esta Del- orden de Herodes. Y ahí es un éxodo a la antigua, perdón, a la inversa, porque en el no, éxodo original el pueblo de Dios viene de Egipto al territorio que luego viene a ser Judea. correcto. En ahora van de Judea a Egipto. Exactamente. Ya. Bueno, pues, lo que está pasando ahorita, entre comillas, los europeos fueron a América, ahora los americanos van a Europa. Algo así. Así es. Ujú. La historia se repite siempre. Se repite. Y es interesante que en Misiones, por ejemplo, se dice que ahora del hemisferio norte, de Europa y Norteamérica, vinieron a evangelizar al hemisferio sur, a África, Centro y Suramérica y también a Asia. Pero ahora se dice que va a haber un movimiento al revés, Ya. porque ahora hay más cristianos en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Entonces muchos del hemisferio sur van a tener que ir a evangelizar ahora al hemisferio norte. Y muchas de las Sí. iglesias, digamos, que son más de mayor crecimiento en el hemisferio norte, en España y en otros lugares, son iglesias de migrantes. Son iglesias que están conformadas por latinoamericanos, por africanos, etcétera. Claro, Sí, sí. quizás no todas ellas tienen una buena teología, pero lo concreto es de que son iglesias que están creciendo y son iglesias fuertes, ¿no? No, pero sí, sí tienes razón en algo, porque cuando yo por lo menos entro aquí a una iglesia, no hay población joven, solo todos son mayores. Mayores. Y Sí. y se habla mucho de eso, que en la América hay más asistencia de jóvenes que en Europa. Bueno, pero ya eso es otro tema porque entonces ya Es vendríamos, otro tema. sí, es otro tema porque ya vendría viendo lo que es la historia contemporánea de, por lo menos en España, que estoy yo aquí, por la guerra civil y todas esas cosas. Bueno, pero ya ahí
Ya, bueno. Bueno, de hecho, aquí Jara Galán, hola Jara, dice totalmente, los europeos están aborreciendo la iglesia poco a poco. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es muy cierto lo que dice Jara. Bueno, Y José, también por pecados de la iglesia, es cierto, es innegable que en España, en Irlanda y en otros lugares ha habido muchos abusos por parte de la iglesia y que no se han- y de la iglesia católica que no han sido tratados a tiempo y que no han sido reconocidos a tiempo. Eso es innegable. Pero exactamente. pero el pecado, pero en este caso nosotros debemos entender de que más allá de los pecadores que están al frente de una iglesia, eso no invalida el mensaje de Cristo. Ujú, es Entonces lo que correcto. debemos hacer es cuando un enfermo, si un enfermo ve que hay un grupo de médicos que son unos estafadores, no debe decir, ah, bueno, entonces ya no voy a ir nunca más al médico. No, lo que tiene que hacer es buscar un buen médico. Igualmente, alguien, un cristiano, debe buscar una buena iglesia. Exactamente. Iglesia, no religión, dice Jara. Bueno, José, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que por allá es tempranito. Gracias a ti. Ujú. Ok, Jara, la asocian a la corrupción, por eso se alejan. Sí, es verdad, es muy cierto. Bueno, José, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. Por allá es temprano, ya está comenzando el día, ¿no? Apenas. Sí, ya justamente dentro de unos 15 o 20 minutos voy a ir ya a la iglesia Ya, y ya, bueno, ya estamos iniciando el día que para nosotros es el día más importante de la semana, porque es el día exactamente. en que adoramos públicamente a nuestro Señor. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante, de verdad. Muy enriquecedor todo lo que dijiste. Si tienen alguna duda de esto, pueden inscribirle al Instagram o al YouTube, ¿no? A tu YouTube. A YouTube, José Daniel Barriga en el YouTube y también en el Facebook, también José Daniel Barriga en el Facebook. Pueden escribirle todas las dudas, como hacerle comentarios a José, que para eso es el experto en teología que nos acompañó hoy en este programa. De verdad, muchísimas gracias. Agradecido por tu tiempo y por darnos todos esos conocimientos y aclararnos muchas dudas. Gracias, Jara, Gracias. por tus comentarios, a Gracias a todos ti. por conectarse también. Gracias, José. Un abrazo. Pues, cuídate. Bendiciones.